Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos como todos los sábados. Hace ya algunos años que todos los sábados a esta hora tenemos un invitado. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de tener un amigo que pudimos conocer en el congreso que se hizo en Caracas de Derecho Internacional de Derecho Deportivo. Así que tenemos el privilegio de tener al doctor especialista en Derecho Deportivo, Daniel Eduardo Cortés. Y él ha hecho un trabajo realmente que a nosotros nos ha despertado muchísima curiosidad y seguramente a ustedes también, porque tiene que ver con una temática muy poco desarrollada, muy poco escrita, y bueno, por lo que estamos viendo tiene muchísimo éxito, ya creo que está yendo por la segunda edición, seguramente Daniel después nos va a contar. Nosotros estamos poniendo el link de su libro, Guía del litigio ante el TAS, con énfasis en el procedimiento de FIFA, que es realmente un material absolutamente recomendable, sobre todo para todos aquellos que están en litigios en FIFA, en litigios en TAS específicamente. Eh, como les decía, muy poco tenemos de bibliografía. Esto que está totalmente actualizado para nosotros es realmente un privilegio. Te damos las gracias, Daniel, por compartir estos minutos con nosotros. Sos bienvenido y, por supuesto, tenés total libertad para empezar con tu conferencia. Hola Pablo, hola a toda la comunidad de Derechos del Fútbol. Es un honor para mí estar aquí acompañándolos en esta clase muy importante. Soy seguidor de todas las clases que dictan. Estoy todavía terminando de ver completas las conferencias del Congreso de Derecho Deportivo que realizaron la semana pasada. Felicitarlos por estas iniciativas que no son fáciles, todo el trabajo que hay detrás de estas charlas, de estas investigaciones en un tema tan específico y tan movido, ¿no? Como es el derecho deportivo. Entonces, felicitarlos también por esa labor que hacen de difundir ese conocimiento específico y muy útil, principalmente para los futbolistas, pero al final vamos a ver que se benefician todos los atletas y bueno, seguimos en esa construcción. Muy contento de estar acá y bueno, atento a las preguntas, a los comentarios que tengan sobre este tema. Bien. Bien, entonces, como decía Pablo, aquí tengo mi libro, un orgullo presentárselos hoy, Guía de litigio ante el Tribunal Arbitral del Deporte, en español. He revisado y creo que hay 5 o 6 libros en todo el mundo sobre este tema. Hay dos en inglés, que son el de Espina Mavromati con Matthew Reed, que se publicó en 2014. Está uno de Antonio Rigozzi, que es un litigante bastante reconocido ante el TAS y ante el Tribunal Federal Suizo, que lo publicó en 2018. Sin embargo, hace parte de un capítulo de un libro sobre arbitraje internacional, pero es una guía bastante importante sobre este tema de procedimientos ante el TAS. Hay otro en español, que es el arbitraje ante el TAS, publicado por más de 20 autores en el 2021, donde escribieron abogados de la FIFA, desde Emilio García, pasando por Miguel Lietara, Carlos Schneider, em, y, y diversos abogados deportivos destacados, sobre todo de España y Suiza. Tenemos el libro de Vicente Jabaloyes, que es el director del máster en Derecho Deportivo Internacional de la Universidad de Lleida, que es específicamente sobre el régimen jurídico del TAS. Entonces, es la tesis doctoral de él que hizo en el 2015 más o menos y lo pasó al libro. Es muy importante, sobre todo para saber el origen del TAS y qué se puede, cuáles conflictos se pueden llevar al TAS. Hace poco salió uno sobre el recurso de anulación ante el TAS, específicamente sobre el recurso de anulación, de un abogado español. Y está el mío, que considero que es muy práctico. Soy litigante hace más de 10 años en Colombia y hace 5 años que estoy aprendiendo sobre derecho deportivo. Y la verdad, mi pasión es el derecho procesal. Entonces me he enfocado en el derecho procesal. Hace ya 9 años soy profesor en pregrado, hace un par de años en posgrado y bueno, esporádicamente me invitan a estas conferencias que la verdad hay que prepararlas, hay que actualizarse, porque sé que los que están aquí pendientes es porque también son apasionados a estos temas de derecho deportivo y derecho procesal. Y precisamente a partir de estas dos áreas,
el derecho deportivo que se independizó hace pocos años del tributario, del laboral del comercial, y el derecho procesal que ha sido mi fuerte a lo largo de mi ejercicio profesional como litigante, tanto de demandantes como demandados. He logrado sacar el primer capítulo del libro que lo he denominado Derecho Procesal Deportivo, porque cuando empecé a estudiar derecho deportivo me causaba curiosidad todos estos elementos, la forma en que aplican las figuras del derecho procesal en lo deportivo, que para mí es un derecho procesal avanzado. Digamos que están a la vanguardia y Pablo lo ha dicho en sus conferencias, los tiempos que tiene FIFA y el TAS para resolver un conflicto complejo, la verdad que son muy cortos, cuando el conflicto es fácil y fácil, más adelante lo miraremos, pero fácil es cuando solo hay prueba documental, porque en realidad no es fácil, es porque tal vez son expertos y sacan o extraen los hechos jurídicamente relevantes de manera muy rápida. Hay casos que se resuelven en 15 días y a veces en 6 meses, un año, que nos da el promedio, que lo último que escuché y lo que leí en el reporte FIFA es que se demoran entre 4 meses y 5 meses en promedio para resolver todos los casos, lo cual tal vez no lo hace ninguna justicia ni estatal ni privada. Entonces, la verdad que es de resaltar lo que hace el derecho deportivo a través de sus instituciones federativas y ya tribunales arbitrales como el TAS, en resolver conflictos para los atletas, para los futbolistas, para los corredores, basquetbolistas, ciclistas, que la verdad tienen una carrera profesional muy corta, de 5 10 años a lo sumo, y la verdad que estar en un litigio ante un juez estatal que fácilmente, no hablo de Colombia porque me da vergüenza que un caso laboral se puede demorar 8 años, o ante un juez de lo público, de lo administrativo se puede demorar 15 años. Entonces, un deportista no aguanta, no puede aguantar un conflicto. Además que las falencias en medidas cautelares han tenido poco desarrollo en la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces, la verdad que lo que hace el derecho deportivo desde lo procesal, que es la visión que yo le hago, la percepción que yo he hecho, es que es un ejemplo a seguir en la resolución de conflictos deportivos, actualmente internacionales, porque el TAS resuelve conflictos con dimensión internacional por vía ordinaria y por vía de apelación contra las decisiones de FIFA, que es el principal, la entidad que más se vincula ante el TAS, ya lo vamos a ver en unos minutos, pero entonces quisiera hacer como esa primera conclusión, que lo que hace desde lo procesal el TAS y la FIFA también, que vamos a ver que también son muy parecidos en el procedimiento, es un ejemplo a seguir, tanto para jueces estatales como para árbitros privados. El tiempo que la justicia llegue de manera oportuna es tal vez más importante que se resuelva el caso con una mayor cuantía o con un reconocimiento mayor de dinero, que si se hace muy tarde, pues al final no termina siendo garantista para el demandante, para el demandado que está con una incertidumbre de varios años. Entonces, quisiera destacar eso del sistema que tenemos para resolver conflictos deportivos actualmente. Muy bien, perfecto. Daniel, ¿querés contar un poquito la estructura del libro? Es decir, cómo está compuesto, cómo son los capítulos. Estuviste contando un poquito la del proceso deportivo. ¿Cómo podríamos avanzar? Acá ya te estaba mandando saludos, Consuelo, que dio una clase magistral en el Congreso que hicimos el otro día, que la pudimos conocer en vivo en el Congreso que estuvimos juntos. Te saluda Mauricio de Costa Rica, de Chile, de Venezuela, amigo de Colombia. Bueno, ya te están saludando bastante. Bueno, me alegra mucho y gracias por estar atentos. Bien, frente al libro tiene 210 páginas de mi autoría y al final está como anexo el reglamento de procedimiento del TAS, que puede parecer o sonar muy anticuado a veces, pero hay personas que leemos y se nos queda grabado cuando vemos en papel, ¿no? Cuando leemos en papel impreso, muchas veces se puede anotar con mayor facilidad y es una forma también de grabarse ciertos artículos y plazos
de una forma más fácil. Entonces, al final está como anexo este reglamento y la introducción es un poco extensa precisamente por lo que les contaba que me parece muy importante la forma en que se resuelven conflictos ante el TAS. Y el primer capítulo sobre derecho procesal deportivo es como el abrebocas, la verdad es el más corto, creo que son 30 páginas, es como el abrebocas a lo que viene. Tiene un capítulo 2 que es sobre los procedimientos ante el TAS como tal. El más usado y el que está público, el de mayor estudio, es el procedimiento de apelación, que es cuando una asociación o federación deportiva, bien sea nacional en algunos casos o incluso la Federación Internacional, en primera instancia resuelve un conflicto. Si en sus estatutos está la jurisdicción del TAS, pues podrá ir en apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Y los que han estudiado arbitraje, pues ya con eso ya es rarísimo, porque el arbitraje comercial, el arbitraje de inversión es de única instancia, es de única instancia y no hay una decisión previa. Entonces es una característica que para los que ya saben el tema pues parece obvia, pero lo curioso, por más obvio que sea, hay muchos casos que se pierden en el TAS y esto es una de las, vamos a ver en el capítulo 3 me adelanto un poco, que uno de las figuras que he estudiado es cuando una decisión de FIFA o de una federación es en sí misma una decisión, porque por un poco de desconocimiento no se tiene claro lo que constituye una decisión o no, y en ocasiones los clubes, los jugadores apelan una decisión que unos meses después el TAS les dice, esto no era una decisión, no tuve en cuenta el precedente del TAS y le vamos a negar sus pretensiones, sus reclamos. Entonces, hasta eso termina siendo un asunto relevante, saber cuándo hay una decisión apelable y cuándo no. Desde cuándo se debe contar el plazo de 21 días para radicar la declaración de apelación o no, porque digamos, y sucede mucho sobre todo en UEFA, que es el ejemplo más cercano a FIFA, cuando las partes van a apelar una decisión en UEFA, allá hay una norma especial y son 10 días. Y en la mente de todos, de la mayoría está que son 21 días para ir ante el TAS y mentiras, si es en UEFA son 10 por ejemplo. Y así suceden muchas otras federaciones internacionales que por desconocimiento de estos artículos muy claros, muy bien redactados, pero por su especialidad, pues termina siendo un trabajo de años para empaparse y para adquirir todo ese conocimiento preciso sobre los plazos, por ejemplo, en el TAS, que es algo bien relevante. Entonces, en este segundo capítulo tenemos los procedimientos ante el TAS, con énfasis en el procedimiento de apelación, que como les decía, desde una perspectiva del arbitraje es rarísimo, porque cómo así que hay una decisión previa, cómo así que esto es segunda instancia. Y hay otro asunto que antes de que se me olvide lo menciono de una vez, y sé que Pablo lo analizará en otras situaciones, en otras conferencias, es la revisión de novo. Entonces, hay una etapa en primera instancia, pero resulta que en segunda instancia ante el TAS se pueden pedir nuevas pruebas, nuevos argumentos, nuevos hechos. El tribunal deberá tener en cuenta lo que ha sucedido hasta el momento en que va a proferir la decisión. Entonces, la verdad que es muy curioso y muy importante lo que hace el derecho deportivo en estos conflictos internacionales. Miren, fíjense que ya hemos analizado un par de asuntos netamente procesales, la revisión de nuevo, el cómputo o el conteo del plazo y cuándo hay una decisión o no. Aparte, pues está el procedimiento ordinario, que allí se podría decir que es el arbitraje clásico, entonces no profundicé en ese tema porque el procedimiento ordinario ante el TAS es cuando las partes han suscrito un pacto arbitral, un arbitration agreement, pacto arbitral que en algunos países se llama cláusula compromisoria o genéricamente pacto arbitral. Cuando las partes, sobre todo agentes que no tenían en ocasiones, eh, antes no había jurisdicción de la FIFA para los agentes, entonces muchos agentes pactaban este pacto arbitral para ir directamente ante el TAS, por ejemplo, pero en un procedimiento ordinario que ese sí es de única instancia, ese es muy parecido al arbitraje comercial
Y estos casos, lastimosamente, la mayoría son confidenciales, entonces hay poco acceso a estos laudos, no se pueden analizar y bueno, pues es respetable y es muy importante también esa confidencialidad que respeta en una medida muy alta, en un grado muy alto el TAS, y por eso el libro se enfocó en casos o laudos de apelación, porque son públicos, porque se han estudiado en otros libros, porque se estudian en los posgrados, en los diplomados, entonces también como resaltar eso, que lo que van a encontrar en el libro son decisiones, la mayoría, tal vez un 90%, en procedimientos de apelación, que a su vez son los más comunes. Del libro se excluyó eh, dopaje, la Cámara Antidopaje, porque digamos sustancialmente y desde lo procesal son muy distintos los derechos que se debaten allí. Y el procedimiento ordinario, pues los que tuve acceso, que están públicos, pues los analicé, pero la verdad que es muy difícil conseguir esos laudos, además que las partes siguen obligadas por esa confidencialidad. Eso frente al capítulo 2 no sé si tengas algún comentario o pregunta. Sí, sí, hay varias preguntas. No, aparte del mundo del fútbol, realmente lo que más le interesa es este procedimiento de apelación, porque en definitiva nosotros vamos a FIFA y después eventualmente llegamos a, llegamos al TAS. No sé si querés contactar ahora o después, por así no te quiero desorganizar. Pero acá nos preguntaban por qué podemos llegar eventualmente al Tribunal Superior Suizo. Y bueno, siempre se cuenta la anécdota que un conflicto entre un club argentino y uno de España, uno español, uno argentino, y terminamos en la Corte Suiza. Y vos decís, y esto de dónde viene? ¿Cómo viene? Si querés contestar ahora y si no, por ahí a lo mejor no te quiero desorganizar. No, está bien, ese no, mejor, así como hago en mis clases, es mejor de una vez porque la duda Vale. se va acumulando con otras y al final queda uno perdido, ¿no? De una vez. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, es el Tribunal Federal Suizo, que es la Corte Suprema Suiza que tiene su sede física, bueno, tiene su sede en Lausanne, que es a una hora más o menos de Ginebra, la parte francesa de Suiza. Y allí ellos son competentes para el recurso de anulación contra laudos eh, internacionales. Entonces, laudo porque lo profiere un tribunal arbitral. El TAS está constituido como un tribunal arbitral con jurisdicción que autorizado por la normatividad de Suiza, que además es muy sencilla. Si se revisa el código de obligaciones suizo, que es bien curioso porque allá en Suiza está combinado lo civil con lo laboral, por ejemplo, eso me parece, eso no podría pasar en Latinoamérica. Y entonces, en la Ley de Derecho Internacional Privado de Suiza, allí está la competencia del Tribunal Federal Suizo para conocer el recurso de anulación contra laudos arbitrales de carácter internacional. Entonces, como el conflicto que va a FIFA y el que llega al TAS es internacional, entonces este laudo que profiere el TAS en segunda instancia, y lo resalto porque es muy raro, pero es en segunda instancia porque hay una decisión previa de FIFA, que son las más comunes. Entonces, una vez se profiere el laudo del TAS, hay 5 días para solicitar adiciones y aparte hay 30 días para acudir ante este Tribunal Federal Suizo. Hasta hace un poco más de un año, solo abogados suizos o con permiso para litigar en Suiza podían tramitar esos recursos de anulación y cobraban 40.000, 50.000 euros solo por presentar ese recurso de anulación. Entonces había que hacer un análisis financiero también ¿de qué? De estos casos, porque pues es una cuantía importante. Y aquí, antes de que se me olvide, uno de los abogados suizos que más ha desarrollado este tema del recurso de anulación y que ha tramitado, ha representado partes ante el Tribunal Federal Suizo es Jorge Ibarrola. Cualquier texto, cualquier conferencia de Jorge Ibarrola, la verdad que él se podría decir que es de los abogados deportivos más destacados en el recurso de anulación como tal. Y Despina Mavromati también ha representado a muchos clubes y jugadores, pero el que más ha escrito ha sido Jorge Ibarrola, que pues desde la academia pues nos sirve bastante para analizar. Entonces, dentro de esos 30 días se radica ese recurso de anulación.
Aquí lo bueno es que sí es igual al arbitraje comercial, entonces hay unas causales taxativas limitadas, muy excepcionales, solo por vicios de forma o procesales. Entonces están en la Ley de Derecho Internacional Privado Suiza, indebida constitución del tribunal, fallar ultra o extra petita, violar el orden público procesal suizo, negar una prueba que era relevante para definir el caso. Entonces son causales taxativas y por eso es que eventualmente podemos llegar al Tribunal Federal Suizo. Hay varios estudios y haciendo una revisión y cruzando información, más o menos el 2% de los laudos del TAS que van al Tribunal Federal Suizo son anulados, es decir, es muy excepcional y por lo menos el año pasado creo que solo anularon uno, precisamente con FIFA, era un conflicto en Croacia y designaron al árbitro. El árbitro del TAS no reveló toda su información, no cumplió el deber de información y 5 meses después FIFA recusó al árbitro, lo removieron del panel, pero entonces dijo el Tribunal Federal Suizo que era una recusación tardía y que se había constituido mal el panel arbitral, por ejemplo. Entonces en este caso anularon la decisión del TAS, pero esto es algo muy excepcional. Es muy excepcional. Por ejemplo, el año pasado creo que solo hubo una anulación. Es bien difícil. Hace un par de años, en el caso de Song Jan, del nadador, que fue una audiencia pública, anularon también el laudo porque el árbitro había hecho comentarios sobre los asiáticos en Twitter, por ejemplo. Entonces, por falta de Mirá lo que- imparcialidad del árbitro. Entonces, la verdad que se dan estos casos, pero ya cuestiones del debido proceso, del derecho a la prueba, los árbitros del TAS, la verdad que son expertos y se cuidan mucho en respetar la garantía procesal. Incluso es usual en las audiencias que debería replicarse en cualquier proceso, ¿qué? Contencioso, en cualquier proceso judicial. Allá le preguntan cada 20 minutos a los abogados si sienten que se les ha garantizado el debido proceso, el derecho a ser oído. Y si uno considera que no se le ha garantizado, pues le dice y de una vez toman las medidas necesarias para evitar estos reparos más adelante. Que eso suele hacerlo en arbitraje, pero en el TAS digamos que son muy incisivos con eso, son muy reiterativos en conocer la percepción que tiene el abogado de parte durante la audiencia. Entonces, eso como creo que ahí alcancé a Perfecto. responder la pregunta. Es por Sí, eso que sí, vamos allá al Tribunal totalmente. Federal. Pues. Totalmente. Y decías que tenés que ser abogado suizo. ¿Ahora hubo alguna modificación respecto de eso para presentarte este tipo de recurso de anulación? Ahora puede ser cualquier abogado que esté registrado, que esté autorizado en algún país. O sea que Cualquier, nosotros, que estamos yo en Argentina, vos en Colombia, sí. eh, bien. Pero hay que ser abogado, hay que ser abogado, bueno, licenciado, letrado, según el país Pero donde. es un cambio importante porque eso achica bastante los costos, ¿no? Sí, claro, pero bueno, Totalmente. ahí el reto es saber cómo redactarlo, ¿no? Porque la verdad que sí hay bastante jurisprudencia del Tribunal Federal Suizo, pero la mayoría negando la anulación. Entonces, la verdad que hay que ser muy ágil en esa argumentación para sustentar este recurso. Y de una vez Hay, hagamos la aclaración de que ante FIFA, ante el TAS, no hay que ser abogado, pero en la práctica y además es recomendable que vaya un abogado, ojalá deportivo, ojalá que sepa arbitraje, pero preferiblemente que sea un abogado deportivo como tal, que es una de las conclusiones que hago en el libro. Me adelanto porque va ligado al tema, pero ante FIFA y TAS no hay que ser abogado para representar a un jugador, a un club, no hay que ser abogado, pero en la práctica, por lo menos ante el TAS, los que acuden, la mayoría son abogados, la mayoría, porque conocerse todo este reglamento, todo este precedente, además que se profieren laudos muy seguido en inglés, en otros idiomas, en francés, entonces la verdad que sí es recomendable que los clubes, jugadores, entrenadores, agentes se asesoren y le otorguen poder a un abogado calificado, preferiblemente que sepa que esté dedicado al derecho deportivo. combino entonces la pregunta ahora de Mauricio de Costa Rica, que vos hablabas de los 21 días, ¿no? Es decir, tenemos 21 días. ¿Hay algún tipo de excepción si vos te pasaste de esos 21 días o es absolutamente taxativo y no tenés ningún tipo de argumento? ¿Te quedaste sin los 21 días? ¿Te quedaste sin...?
sin la posibilidad de ir al TAS. ¿Cómo tenés algún caso de esos? ¿Escuchaste algo de eso? Sí, hay varios casos, sobre todo negando, porque aquí se aplica el principio procesal de la preclusión. Precluye la oportunidad, además que este es el único plazo que no se puede ampliar, o bueno, uno de los pocos que no se puede ampliar. El TAS es bastante flexible en la ampliación de términos de plazos, pero este 21 días es uno de los pocos que no admite ampliación. Entonces, los casos que se han dado es por la discusión en el día de la notificación. Entonces, porque en muchas federaciones lo que hacen es notificar el resuelve, la parte resolutiva, entonces se ganó, se perdió, y posteriormente envían la decisión completa. Entonces los casos que hay que se analizan en el libro es esa discusión, que si los 21 días empezaban desde que le decían el resuelve, desde que le notifican el resuelve o desde que le entregaban la decisión completa. Entonces se ha dicho que es desde que entregan la decisión completa. A partir del día siguiente empiezan los 21 días calendario corridos, y si el último día, y esto es una crítica que hago que todavía persiste, es que si el día cayó un sábado, el día 21, y en el país, en Argentina, no sé si en Argentina sea hábil el día sábado, porque creo que en Chile sí trabajan los sábados los juzgados, por ejemplo. No sabía, creo que en Chile, y me confirman, pero creo que los sábados sí abren los juzgados en Chile. Entonces, Apenas trabajamos de lunes a viernes. En este sentido, cuando te dice el TAS que va a ser una resolución y entonces te pone una fecha y después te postergan esa definición y te la vuelven a postergar y te la vuelven a postergar. Hay algunos casos en los que se ha postergado 6 veces. ¿Eso tiene algún límite? ¿Eso tiene algún fundamento? Porque en definitiva, en ese caso sí, el tiempo es un poco más largo, ¿no? Se llega hasta un año aproximadamente. ¿Tenés idea un poquito para comentar algo de eso? bien, en el reporte que pasó FIFA se mostraron algo muy interesante, y es que en los casos donde hay audiencias, donde se celebra audiencia, se demoran mucho más. Entonces, el que no tiene audiencia se resuelve en 355 días en promedio, el que no tiene audiencia. Y el que tiene audiencia por cuestiones de testigos, de expertos, de peritos, y el que tiene audiencia alcanza a subir a 508 días. Entonces, Wow. mucho más de un año cuando hay audiencia. El código trae un plazo de 3 meses para que el panel resuelva, prorrogable por otros tres. Eh, Normalmente lo justifican de manera razonable, pero no conozco casos donde se hayan demorado más. Digamos que cuando ha sucedido esto, relevaron a un árbitro, lo excluyeron de la lista porque aplazaba y aplazaba, entonces lo excluyeron de la lista. O sea, lo dejaron fallar tarde, en forma tardía, pero ya para la siguiente inscripción de árbitros lo excluyeron, por ejemplo. Entonces, la verdad que ya no se arriesgan los árbitros a aplazar Ir las postergando. decisiones, porque casi que la consecuencia automática es que no va a seguir siendo árbitro del TAS. Y bueno, actualmente hay 400. Hace un año entraron muchos nuevos con muchas ganas de trabajar. Lastimosamente hay una crítica que también se analiza en el libro, y es una crítica real porque incluso FIFA y el TAS ya actuaron en consecuencia, es que casi siempre se designan a los mismos árbitros. Digamos que es un comentario un poco generalizado. No es tan cierto, ya vamos a ver por qué. Lo que sucede es que hay una lista de árbitros para el fútbol. Y obviamente, si un club que lo demandan de forma muy seguida ante el TAS, la FIFA que lo vinculan casi en 500 casos al año, pues obviamente va a llamar a los árbitros que más tienen experiencia, a los que son más equilibrados, a los que conocen el precedente del TAS y de la FIFA, tanto en lo sustancial como en lo procesal. Entonces está esa crítica, ¿no? Es que siempre designan a los mismos, pero no es por corrupción, no, ni mucho menos, sino porque son los mejores. Son los mejores, son los que tienen conocimiento específico en deportivo, que ya lo mencionamos. Y algo muy bueno que hizo el año pasado la FIFA, y lo hizo en este reporte, es publicar, es decir, expresamente dijo: mire, en estos casos nos vincularon como demandados, estos fueron los árbitros que designamos, y están allí los nombres de los árbitros. Entonces, digamos que es un llamado
a mostrar que la FIFA y el TAS quieren buscar la transparencia, quieren buscar y garantizar la imparcialidad. Y allí están los nombres, a quienes llamaron. Y si miramos, son abogados expertos. Ahí está Mariano Claria, está Gustavo Abreu, en el caso de Argentina, y así muchos otros, Kepa Larumbe de España, Máximo Cosia, Berlusconi, o sea, hay muchos, Bernasconi, perdón, hay muchos que en realidad no es porque sean ahí el árbitro de la FIFA, sino que están allí porque son los expertos. Entonces, se ha dado un paso importante en este tema de la imparcialidad y de la transparencia en este tipo de conflictos. Y Acá bueno, tenemos una... Dale, perdón, dale. lo que frente a la pregunta de la apelación de los 21 días, entonces es importante destacar que se aplica como por default, es decir, si no dice nada el estatuto de la Federación Internacional, se aplica directamente el reglamento del TAS que dice que son 21 días. Si no dice nada frente al plazo, la normatividad de la Federación Internacional Deportiva. Entonces se aplica, reitero, el plazo de 21 días. Pero si el estatuto de la federación dice que son 10 o son 15 o son 100 días, pues se va a aplicar el plazo de la federación. Prevalece como norma especial, que es un principio pues del derecho. Entonces quería como hacer esa precisión que la había olvidado. Bien, Daniel, excelente. Bueno, acá ya vamos a las efectividades conducentes, como decimos acá. El tema de los costos, que es un tema, bueno, un poco complicado. Uno tiene que hacer una evaluación. Tenemos un criterio genérico, podemos decir algo. A priori podemos saber cuánto nos va a salir, de tal manera que sepamos si nos conviene ir o no. ¿Podés contar un poquito de qué nos va a salir llegar al TAS? Bien, a diferencia de FIFA, que es gratuita, en el TAS sí cuesta, empezando por los 1.000 francos suizos, solamente para radicar la declaración de apelación, 1.000 francos suizos. Es un requisito casi que formal para radicar esta declaración de apelación y ya el Tribunal Federal Suizo ha dicho que si no se radica no se vulnera el derecho de acceso a la justicia porque es un dinero para que la Secretaría del TAS haga los trámites administrativos previos a la designación del árbitro. Entonces, pues ya está claro que fijo hay que contar con 1.000 francos suizos, pues que son casi lo mismo, 1.000 euros más o menos. Y aparte, dependiendo si es un árbitro único o si son tres, siempre pues va a ser impar, uno o tres. Si son tres, pues va a salir mucho más costoso. Y el TAS tiene una tabla, dependiendo de la cuantía, asimismo aumentar los costos de ese procedimiento y pueden ir, lo mínimo que he visto son 5.000 francos suizos al final, cuando es un solo árbitro, cuando la audiencia fue virtual y no hubo gastos de transporte, o incluso cuando no hubo audiencia, porque en el TAS la audiencia también es discrecional, es facultativa, y por la pandemia se han hecho muchas audiencias virtuales, o cuando, por ejemplo, hay un conflicto entre un club argentino y un club o un jugador que está en México de dimensión internacional, pues pueden fijar que hacen las audiencias en Lima, o sea, audiencias presenciales, pero en Lima o en Bogotá o en Panamá, para no ir hasta Europa, por ejemplo. Entonces es usual. Es decir, la excepción es que las audiencias sean presenciales en Lausana, que es donde está el TAS. Esa es la excepción. Lo normal es que no hayan audiencias y si hay audiencias, son virtuales o son presenciales, pero en un lugar físico cercano a las partes, a los abogados. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, acá en Colombia, el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es una de las tres mejores de Latinoamérica, ya tiene una sala especializada para litigios internacionales. Entonces tiene multicámara, tiene grabación de audio y video con mucha calidad, tiene servicio de restaurante que parece algo obvio, pero pues es un factor para tener comodidad y como no dedicar tiempo a esa logística, ¿no? Que a veces también termina siendo un obstáculo. Y los costos, he tenido la oportunidad de ver algunas, los costos son menores a los de un hotel 5 estrellas, porque antes, o incluso todavía,
se utilizan hoteles 5 estrellas, el salón de eventos, pero el costo, por ejemplo, en Colombia termina siendo más bajo en esta sala de audiencias de la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo. Pero también es muy común que vayan a hoteles, no sé, al Hilton, Marriott, a la sala de eventos para realizar estas audiencias sin que se quite la sede arbitral, esa ficción jurídica en Lausana, ¿no? Por eso el recurso de anulación siempre va a ir a Suiza, al Tribunal Federal Suizo, porque la sede arbitral, ese concepto jurídico, siempre va a ser Lausana, Suiza. Estas audiencias, esta forma de hacer audiencias virtuales o en lugares cercanos a las partes, ha disminuido costos. Ha disminuido costos porque un pasaje a Europa en primera clase creo que vale $3.000, $4.000 en trayecto a veces. Entonces, digamos que eso ha mermado bastante los costos. Pero según la experiencia que he visto, lo que me han contado, lo que he leído, lo que incluso han dicho en entrevistas Antonio Rigozzi, que es usual que vaya al TAS, puede ser entre 5.000 francos suizos hasta 50.000 francos suizos solo en costos. Entonces, dependiendo de la cuantía, el factor principal es la cuantía, pero empiezas con 1.000 para radicar la declaración de apelación y con un árbitro en un caso relativamente pequeño de 200.000, 300.000 euros, te va a costar más o menos 5.000 francos suizos. Y por supuesto que los costos se van a dividir entre las partes, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa si la persona o la entidad que ha sido demandada dice que no tiene dinero para pagarlo? Se supone que entonces será cargo el demandante. ¿Cómo funcionó eso y en general cómo funciona? Es decir, en general el demandado dice yo no tengo dinero. ¿Cómo funciona esa parte? El, ejemplo, para que empiece a correr el plazo para que el apelado conteste, primero tiene que hacer la provisión de costos, el pago de los costos, el apelante, por ejemplo. Entonces, digamos que la presión va de lado y lado. Si el apelante no paga sus costos iniciales, no va a iniciar el plazo para que el apelado demande. En la práctica, en la mayoría sí pagan los costos porque al final pues empiezan a correr pues intereses y lo va a tener el tribunal como una práctica pues en contra del arbitraje. Y si van a la justicia ordinaria, a la justicia local, pues al final va a ser peor en ocasiones para el club. Y también a pesar de que los intereses de las condenas en Suiza son del 5% anual, pues que no es nada, pues a muchos clubes les interesa transigir el conflicto, conciliar el conflicto para que no haya laudo. Es algo que he identificado recientemente. Hay clubes que casi que se dedican a incumplir pagos, sobre todo a países del tercer mundo. Entonces hay clubes en Italia, España, Inglaterra, que es usual que incumplan pagos y cuando van al TAS concilian para que no haya laudo, que no se puedan enterar de estas malas prácticas y se aprovechan de esos intereses del 5%. Entonces, al final sí cumplen. Además que para ir al TAS es excepcional porque la FIFA, o sea, cuando no cumplen esta decisión de la FIFA, también se enfrentan a sanciones disciplinarias, que es un tema de ejecución deportiva que lo quisiera analizar en unos minutos, pero la ejecución deportiva, la ejecución de las decisiones que tiene la FIFA es una herramienta a la cual los clubes le tienen temor, le tienen miedo porque es muy poderosa y por eso en la práctica sí asumen los costos, sobre todo para que no haya laudo, concilien, a pesar de que se defiendan allí en el proceso, por fuera transigen o allí proponen un acuerdo amigable para que no haya laudo. Porque esos laudos de apelación normalmente son públicos, entonces los clubes no se exponen a estas situaciones. Es algo que empezó a identificar, me falta unificarlo, pero sí es algo que tienen, una práctica que tienen varios clubes. Bien, perfecto. No sé si querés hablar de la ejecución que ibas a hablar, si no tengo una pregunta que dice, ¿cómo hago para presentar un reclamo ante el TAS? Supongo que se refieren a la plataforma, si se puede hacer por mail, qué facilidad tiene la plataforma, cómo la ves, si la ves accesible, fácil.
Eh, si querés contar un poquito eso. Bien, a raíz de la pandemia, se le dio un gran desarrollo a la plataforma e-filing del TAS, entonces hay que crear un usuario, tal como en FIFA. Y en el año pasado hubo una modificación, porque anteriormente, hace 3 años y hacia atrás, se debía enviar en físico la, el recurso de apelación. Se debía enviar en físico, aparte por fax se podía enviar y luego en físico y debían hacerse ambas actividades. Ambas actividades, lo cual era algo costoso, era engorroso para las partes y bueno, dentro del plazo enviaban el fax y al mismo tiempo envían el físico que llegaba una semana después o 2 semanas después, pero el TAS fue para compensar, era algo garantista, entonces tomaba en cuenta el día del envío. Lo importante era tener en cuenta el día del envío del físico, así llegara 2 semanas después. Entonces, digamos que compensaba ese trámite engorroso. Actualmente se puede hacer también a través de fax, pero prevalece lo que se haga en la plataforma. Entonces, todo es en la plataforma, se crea el usuario, ahí se consultan las actuaciones y fue una modificación que se hizo por la obligación de la pandemia, ¿no? De hacer todo virtual y aparte porque sucedía mucho que no se les vencían los plazos a los clubes. Entonces, todo se hace por plataforma actualmente y es la recomendación. En plataforma iFiling, que lo replicó FIFA, ya es obligatorio, todo en FIFA se hace a través del portal jurídico. Entonces, para allá vamos. Para allá vamos, ya es obligatorio en FIFA, en TAS es lo que más se usa y todo se está enviando, se sube a esta plataforma e-filing. Pero antes era muy engorroso, antes de Bueno, 2020 era muy difícil. y utilizando la plataforma ya no necesitas mandar el físico, ya con eso te dan por acreditado el reclamo y se abre el proceso. Perfecto. Exacto. Ibas a hablar un poquito de ejecución, me dijiste. Sí, entonces hay un capítulo en el libro que les mencioné al comienzo del arbitraje ante el TAS, coordinado por José Luis Pérez y Antonio García. Hay un artículo de Carlos Schneider y de Miguel Lietar sobre la ejecución deportiva o ejecución de decisiones de FIFA más bien, que ellos han denominado, pero luego en el contenido de ese artículo ellos hablan de una ejecución deportiva que consiste más o menos o en rasgos generales en lo siguiente. FIFA profiere una decisión si en la mayoría de casos pues está muy claro, ¿no? Si le deben salarios a un jugador, pues páguele los salarios. Si le debe una indemnización, pues páguele la indemnización, normalmente con pruebas documentales. Entonces, en la decisión de FIFA, por medio del Tribunal del Fútbol, conceden 45 días para realizar este pago. 45 días, salvo que, pues, que interpongan el recurso ante el TAS, pero una vez en firme la decisión, el club tiene 45 días para pagar. Si no paga, la parte debe informar que no le han pagado y la FIFA, a través de otra dependencia, inicia un proceso disciplinario. Disciplinario contra el club, excepcionalmente el jugador, pero disciplinario contra ese club por no hacer caso a la FIFA, por no cumplirle esa decisión a la FIFA, y allí hay unas sanciones que eventualmente han decretado embargos como en un proceso judicial estatal, pero allá las sanciones o las medidas que hacen son tan fuertes como la prohibición de inscribir jugadores, el descenso de categoría, eh, y esto, pues, es la razón de ser de un club, ¿no? Si no pueden ser jugadores, si no puede jugar, si lo descienden a la B, pues, ¿qué más hace? Cumplir. Entonces, se han dado cuenta que esta forma de ejecución dentro de la misma federación deportiva es más fuerte que iniciar un proceso ejecutivo, una ejecución del laudo ante el juez estatal, donde simplemente van a embargar cuentas y similares. Se ha concluido que esta ejecución es el mecanismo idóneo y es lo que le ha dado fuerza vinculante, legitimidad a la FIFA y al TAS porque se permite
que en realidad se realicen estos pagos a cargo, reitero, normalmente a cargo del club, a favor de un jugador, a favor de un entrenador. Esa es más o menos la ejecución deportiva que han denominado estos abogados expertos de la FIFA, Miguel Lietar y Carlos Schneider. Correcto, perfecto. Me queda una última pregunta de Mauricio que dice que si es el mismo TAS o es otro el órgano que termina poniendo las sanciones en caso de que correspondan. No, es la FIFA internamente, que tú lo has mencionado bastante, tiene 211 miembros, más que la ONU, más que cualquier asociación mundial, que ha logrado estandarizar, ha dado un marco legal equitativo, justo, igualitario, que precisamente ha fortalecido esa resolución de conflictos. Y una de las conclusiones que hago en el capítulo 1 del derecho procesal deportivo es ese estándar que tiene la FIFA, que parece un juez y es tan bueno que parece un tribunal arbitral, y ha tenido un desarrollo tan garantista, tan amplio, que al final se parece mucho al TAS. Si revisan el reglamento de procedimiento del TAS y el reglamento de procedimiento del Tribunal del Fútbol, que es reciente, compiló y trajo todos los avances del TAS a los conflictos del fútbol internacional, y la verdad que también ha desarrollado temas como la legitimación en la causa, la carga de la prueba, las pruebas que solo se admiten en los tres idiomas oficiales, que no lo hemos nombrado y es importantísimo. Para que una prueba sea válida ante FIFA, debe estar en inglés, español o francés. Actualmente esos son los idiomas oficiales para efectos del Tribunal del Fútbol. Y si la prueba está en otro idioma, pues deberá traducirse a alguno de estos idiomas. A pesar de que es muy flexible, pues existe este requisito. Los procedimientos se tramitan en estos idiomas. Ya ante el TAS es un poco más libre, pero la mayoría de procedimientos se tramitan en inglés. La mayoría de contratos, incluso los de Asia, se están redactando en inglés, precisamente por eso. Entonces, también es un llamado a como esa preparación que requiere el abogado deportivo, que al final el insumo, la jurisprudencia que vamos a leer probablemente esté redactada en inglés, y el procedimiento en el que estemos también va a ser en inglés. El 75% de los casos de FIFA son en inglés, creo que un 11% en español y el resto en francés. Entonces, la verdad que es importante también tener en cuenta esto frente a lo que hace la FIFA desde lo procesal. La verdad que falta desarrollar la carga de la prueba, se está pareciendo al TAS, y vamos a seguir estudiando, vamos a seguir analizando todas esas decisiones que se publican en el portal de la FIFA. Ahí se pueden descargar y sacar tiempo para leerlas, porque la verdad que son bastantes, pero sí se puede hablar de un precedente, de una cierta unificación, cierto estándar, sobre todo en temas procesales, pero también sustanciales, y resaltar que la mayoría de conflictos son de derecho laboral, son reclamos salariales, indemnizaciones por falta de pago en virtud de esa prestación personal del servicio que hacen tanto jugador como entrenador. Resaltar eso, la mayoría de casos de FIFA y los que llegan al TAS son de fútbol, pero en realidad son casos laborales. Se le están vulnerando derechos a un trabajador que simplemente que es futbolista, que gana un poco más que un trabajador del mundo ordinario, pero termina siendo un trabajador. Y también los entrenadores, ¿no? Y resaltar eso, que en realidad lo que ha hecho desde lo procesal es garantizar los derechos de un trabajador. Muy bien. Bueno, Daniel, yo acá todas las respuestas evacuadas te saludan, te agradecen. No sé si vos querés agregar algo, cómo podemos conseguir el libro. Y bueno, si querés dejar algún dato, algún mail para que te sigan conectando. Te saluda gente de Chile, de Costa Rica, de Venezuela, de Paraguay, de Honduras, de Jujuy, de Argentina, bien al norte. Bueno, Chile dije, en fin. Te agradecen infinitamente que hayas podido contestar profundamente las preguntas. Y te dejo al cierre, lo que vos digas. No sé si te quedó algún tema por contar, estamos a disposición. Gracias, Pablo. Resaltar, bueno, primero agradecerles por estar atentos a esta clase, y resaltar que también faltaba en el capítulo 3. Allí identifico
17 momentos o figuras procesales que ha desarrollado el TAS, pero que también ha desarrollado la FIFA. Entonces, tenemos jurisdicción y competencia, tenemos demanda y contestación junto a las pretensiones o defensas, tenemos admisibilidad probatoria, tenemos plazos y notificaciones, carga de la prueba, estándar de la prueba, el laudo, ejecución del laudo, los costos, las medidas cautelares y el precedente del TAS y la cosa juzgada. Entonces, hay 17 figuras en el capítulo 3, que es el más extenso. Tiene 100 páginas solo el capítulo 3, y allí están los laudos que se han estudiado en otros libros y que se han estudiado en el escenario académico. Y la verdad que ese es mi aporte al derecho procesal deportivo, porque allí se demuestra que todo este sistema de resolución de conflictos tiene sus características especiales, tiene sus órganos judiciales especiales, tanto en federaciones como la FIFA y culminando en el TAS. Y la invitación es a que se desarrollen estas figuras en beneficio principalmente de los deportistas y que tenga un alcance local, porque las cámaras nacionales de resolución de disputas, si bien es cierto, ya hay unos principios que deben respetar, unos mínimos para su constitución, para su renovación, pues la idea de lo que plasmé en el capítulo 3 del libro es que todo este desarrollo altamente garantista de lo procesal tenga utilidad también en lo local, que yo creo que eso es a lo que le apostamos pues la mayoría de abogados deportivos, y por eso tú muy bien decías, ya estoy trabajando en la segunda edición, analizando esta circular de FIFA sobre las cámaras nacionales de resolución de disputas. Muy contento de estar acá. El libro se publicó con la editorial Tirán-Lo Blanche de Valencia, España. Allí está el enlace que les compartió Daniel sobre dónde se puede adquirir. Está en versión física, que se demora un Bien, poco en llegar, pero está también la versión electrónica, el ebook, que cuesta cerca de 12, $15, y está la bien. versión física cuesta casi 20, $25. La invitación es a que lo lean. Me pueden encontrar en LinkedIn o en Instagram como Daniel E. Cortés. Daniel E. Cortés en Instagram o LinkedIn, para que discutamos, para que podamos conversar sobre estos temas, que sé que si están aquí atentos es porque se dedican al derecho deportivo, porque les gusta, sé que les va a servir este libro, y como les digo, próximamente tendrán en sus manos también la segunda edición, porque sigo estudiando, seguimos aquí estudiando, y bueno, estar aquí contigo, Pablo, es una muestra de toda la pasión, no solo por el fútbol, sino por la academia que nos tiene Sí. aquí sábado contentos compartiendo con Y colegas bueno, de toda Iberoamérica. muchísimas gracias, Daniel. Es una alegría haberte tenido acá. Esperemos que no sea la única vez. Estaremos atentos a la segunda edición actualizada. Y también, por supuesto, tenés el espacio siempre abierto para seguir charlando de estos temas que, como vos dijiste, nos apasionan. Te mandamos un gran abrazo de acá y un cariño a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo a Abrazo todos. grande. Cuídense. Saludos. Del norte de Argentina, pero se vino y se nacionalizó porque se quedó su corazoncito en Bolivia. Presentó la Federación Ecuatoriana de Fútbol para registrar al jugador, que fue el pasaporte ordinario de viaje. Justamente lo que son los procesos judiciales. Esta no es la función de la nación. Voy a cobrar $1 millón, pero lo que te voy a pedir es que me paguen una prima, que es la firma del contrato, de una cifra significativa de tal...